Ahora pasamos a otro tema también muy pero muy polémico, la clonación. La clonación consiste en clonar las células de un organismo ya desarrollado y obtener la copia de ese organismo. Todos lo sabemos. En la década de 1950, científicos ya habían creado réplicas de la rana leopardo del norte. Pero bien, esta vez nos situamos en Roslin, Escocia. El doctor y científico y embriólogo Ian Wilmut, en el año 1985, trabajaba en un laboratorio. Su jefe le pide agregar un gen a una oveja de modo que ésta pudiera secretar en su leche una droga especial para tratar la hemofilia, una enfermedad de coagulación en la sangre. Lógicamente le pide algo casi imposible de llevar a cabo. Un día, el Dr. Ian se pone en contacto con otro embriólogo llamado Steen Wilson, quien había encontrado la forma de mantener vivo el embrión, ya que en el pasado, cuando los científicos clonaban mamíferos, los embriones que usaban morían cuando se implantaban en la madre sustituta. Steen solo trabaja con embriones. Recordemos que un embrión es el óvulo fecundado en las primeras etapas de su desarrollo. El tema es que Ian necesita clonar un adulto, y ahí estaba el reto: tomar una célula adulta de un mamífero y convertirla en una célula que pueda crear a un nuevo ser vivo separado. Era algo que la ciencia consideraba totalmente imposible. En el año 1989, Ian comienza los experimentos de clonación obteniendo los embriones de ovejas embarazadas y así tratar de clonarlos. Con un microscopio succionaba la información genética de la célula a clonar inyectándola en el óvulo de una oveja sustituta, pero en este proceso el ADN se destruía. Ian acude al Dr. Keith Campbell, biólogo celular, quien estudiaba las células cancerosas. En 1990, ambos comienzan a trabajar juntos. Descubre que si se dejaba de alimentar a las células, éstas entraban en letargo. Él llamó a este estado G0, el momento perfecto para realizar la transferencia de ADN. En el año 1994, Kate realiza la primer clonación. Toma el embrión de una oveja galesa de montaña con 9 días de embarazo, lo hace crecer en el laboratorio hasta ver que las células de la piel comienzan a formarse. Luego extrae una célula del embrión aspirando el ADN y lo transfiere a otro tipo de oveja, una oveja escocesa de cara negra. Logró crear 234 embriones, de los cuales solo sobrevivieron 34, implantándolos en el útero de una madre sustituta. Después de 30 días, el veterinario confirma que de los 34 embriones, solo 29 estaban vivos y la oveja estaba embarazada. Con el tiempo, los embriones comienzan a morir, quedando solo 10. Pasa el tiempo y solo quedan 5 ovejas embarazadas. Transcurre más el tiempo, ya es el año 1995. Los nacimientos se van dando, pero los corderos mueren al momento de nacer. Por sorpresa, finalmente 2 sobreviven. Guardan el secreto para así poder patentar su descubrimiento y en el año 1996 dan a conocer la noticia al mundo. Ahora su reto era clonar un adulto. Utilizaron células de una oveja vieja. En febrero de 1996 comienzan con el experimento de clonar a la oveja adulta. Crean 277 embriones y lo mismo que antes, la mayoría no sobreviven, quedando apenas unos 20. Proceden a implantar esos 20 embriones en 13 ovejas hembras. Pasa el tiempo, las ovejas comienzan a dar a luz y todos los corderos mueren. Solo una da a luz a un cordero. Y el 5 de julio de 1996 nace ese cordero llamándolo la oveja Dolly. Pasa el tiempo, la oveja Dolly tenía 1 año y medio de edad
y logra aparearse. En mayo de 1998 nace su primer hijo. Después tuvo otras 3 crías. En febrero del año 2003, Dolly presenta una enfermedad pulmonar y debe ser sacrificada. Solo vivió 6 años. Los 2 científicos creadores de Dolly, Ian y Kate Campbell, aseguran que Dolly murió de una enfermedad viral pulmonar y que nada tuvo que ver con el proceso de clonación. En la autopsia descubrieron que Dolly tenía una edad genética mayor. Había nacido Dolly con la misma edad genética que tenía la oveja adulta con la que se clonó. Es un poco sorprendente porque quiere decir que la oveja Dolly nació ya anciana. Pasaron los años y la clonación se extendió más allá de las ovejas. Por ejemplo, en el año 2006 clonan un cerdo, y no solo eso, como la carne de cerdo es considerada mala para el corazón, le introducen genes que producen ácidos grasos omega 3, la misma sustancia buena para el corazón que poseen los peces. Fíjense hasta dónde ya llega la modificación genética. Agregan genes positivos para producir este omega 3 que llevan los peces. También han creado vacas que llevan un gen humano, y esto permite a la vaca crear anticuerpos humanos para ser utilizados contra enfermedades como la viruela, el ántrax y hasta contra el cáncer. También han creado clones de caballos campeones de carreras. Y en ese entonces, por $32.000 empiezan a clonar gatos. La pregunta es, ¿habrán humanos clonados actualmente? Obviamente las noticias no lo dirán porque sería una locura total. Habiendo repasado muy resumidamente la historia de la clonación, tenemos que resaltar que la técnica de clonar obviamente ha ido evolucionando desde 1996 con la primer clonación de la oveja Dolly. En el año 2012, el japonés Shinya Yamanaka se gana el Premio Nobel de Medicina descubriendo las células pluripotentes inducidas. Se trata de células maduras que pueden ser reprogramadas para ser capaces de desarrollarse en todos los tejidos del cuerpo. Los chinos también han evolucionado la técnica de clonación, llegando a clonar primates. Después de 20 años, tomando como base la técnica que utilizaron con la oveja Dolly, clonan los 2 primeros monos. Ahí lo podemos ver en la foto. La técnica evolucionó y en vez de utilizar células adultas, emplearon núcleos tomados de células fetales. El chino Mu-Ming Pu, director del Instituto de Neurociencias de Shanghái, quien fue el responsable de la investigación de los monos clonados, afirmó este año, cuando presentó su investigación a la prensa, que la técnica descubierta puede aplicarse también en humanos. Esto levantó muchas polémicas, y la española Natalia López Moratalla, nacida en Granada, Andalucía, es catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular. También es miembro vocal del Comité de Bioética de España. Ella critica la técnica de clonación a humanos diciendo lo siguiente: la clonación humana no será posible porque nuestra genética es demasiado compleja, y en el caso de que se diera el paso definitivo y la ingeniería genética hiciera posible un clon humano, su creación estaría repleta de dilemas éticos. Un clon será una persona sin padre ni madre, alguien sin vínculos naturales cuya libertad se vería limitada al ser la copia de otra. Esto opina y critica la española. Entonces, ahora vamos a comenzar nuestra investigación. Lorena, ¿estás preparada? Sí, estoy preparada. Muy bien. ¿A cuánto vibras? A 91. 91. ¿Mi vibración? 96. 96. Muy bien. Estamos vibrando altos. Entonces, ahora comenzamos. En la información que ya hemos detallado, hemos visto que prácticamente han clonado de todo: ranas, gatos, monos, caballos, cerdos, vacas.
¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, humanos, ¿han sido clonados? Lo veremos más adelante. ¿Sí, Lorena? Sí. Ahora nos vamos a centrar en el año 1994, cuando Kate y el otro científico Ian realizan la primer clonación con una oveja viva galesa de montaña embarazada de 9 meses, extraen el embrión, lo dejan crecer y luego extraen el ADN implantándolo en la oveja escocesa de cara negra. La oveja queda embarazada y logran nacer los dos primeros corderos clonados. ¿Sí, Lorena? Ujú. Entonces cuento de 1 a 3 y vamos a 1994. 1, 2 y 3. Te centras en esos dos corderos clonados. Ujú. Ya. Bien. La primer pregunta. ¿Los clones nacidos tienen alma individual o el alma original se particiona naciendo en esos dos clones? Tienen alma original. O sea, en cada clon un alma ha encarnado. Exacto. Muy bien. Eso era muy importante. Hemos visto entonces que al crear clones encarnan almas individuales. ¿Sí? Ujú. ¿Estas almas han sido obligadas a encarnar? ¿Nos parecemos ya a estas entidades negativas que juegan con la genética y los ciclos de encarnación? ¿O las almas que han encarnado han aceptado por voluntad propia encarnar, Lorena? Están como a la espera de poder obtener un cuerpo físico, una materia, un envase. Son muchas. O sea, han aprovechado la oportunidad y Sí. han conectado con el feto. Ujú. Bueno, muy bien. Una pregunta que es muy importante. ¿Es posible que un alma ya encarnada y viviendo en un cuerpo físico pueda ser dividida y esa parte hacerla nacer y encarnar en otro cuerpo físico y estén viviendo la misma alma en dos cuerpos físicos a la vez? O sea, un alma tener la experiencia física en dos cuerpos a la vez. ¿Es posible esto? No. No. Esto lo dejamos bien en claro entonces. Un alma cuando encarna vive solamente una experiencia física. Solamente tiene esa experiencia y ya está, nada más. Bien, lo que sí hacen estas entidades son hibridaciones, tomar una parte del alma o ADN y ponerlo en otro ser. Sí, eso puede ser. Pero el alma entonces desde que nace hasta que muere tiene solamente un cuerpo, está en un cuerpo, ¿sí? Exacto, sí. Bien. Ahora, Lorena, desconectamos de 1994, de estos dos corderos. Nos centramos en este otro momento. En febrero de 1996 utilizan células guardadas congeladas de una oveja anciana. Implantan los embriones creados en 13 ovejas, de las cuales una sola oveja da luz al cordero llamado Dolly. Un 5 de julio de 1996 nace. Entonces, cuento de 1 a 3 y vamos al 5 de julio de 1996, cuando nace el cordero Dolly. 1, 2 y 3. Estoy ahí. Muy bien, Lorena. Te voy a hacer la pregunta que está relacionada con lo que ya hemos averiguado anteriormente, que cuando se clona, encarna un alma diferente, no encarna ni el alma anterior ni parte del alma anterior, ¿sí? Ujú. Bien,
En caso que utilicen embriones congelados de una oveja ya muerta, ¿sí? El alma de esa oveja puede haber reencarnado, como no, puede estar también vagando por ahí el alma. Entonces, al nacer el clon utilizando estos embriones congelados, el alma de la oveja original regresa al clon o, como ya hemos visto antes, nace un alma diferente. Sí, nace un alma diferente. Muy bien. Esta pregunta y respuesta va para todos aquellos que piensan en la clonación como el elixir de la vida eterna. Por ejemplo, una persona que ama a su gatito y toma embriones y los congela para cuando su gatito muera, lo clone y así tenga su gatito nuevamente. Cuando el gatito clonado nace, tiene las mismas características físicas que el otro porque obviamente es un clon, pero su alma y conciencia ¿son las mismas? No. Solamente se clona las características físicas de la materia. O sea, es como una copia del envase del alma, pero no el alma. Queda más que claro entonces, ¿sí? Por ejemplo, si me quieren clonar a mí, en un futuro o estando vivo, no va a regresar mi alma, no va a regresar mi conciencia, va a estar encarnando un alma diferente, en un envase idéntico al mío, ¿sí? Exacto. Perfecto. Ya tenemos claro esto. Ahora, aunque no tenga nada que ver con la clonación, vamos a revisar estos casos que a mí en particular me llaman la atención, me atraen curiosidad, ¿sí? Los problemas de fertilidad pueden ser provocados por entidades como hemos visto en muchas sesiones, por insectos y contratos y demás, o pueden ser normales de nuestro cuerpo, ¿sí? Fallas genéticas. En estos casos, en estos problemas de fertilidad, hay dos soluciones: la inseminación artificial y la fecundación in vitro. La inseminación artificial es todo aquel método de reproducción asistida que consiste en el depósito de espermatozoides en la hembra mediante instrumental especializado, utilizando técnicas que reemplazan a la copulación, implantándolos en el útero, en el cérvix o en las trompas de falopio, con el fin de lograr la gestación. Esta técnica puede llevarse a cabo directamente con espermas de la pareja y también se puede llevar a cabo con donantes anónimos de espermas, los cuales están guardados en bancos de semen, y se pueden dar los siguientes casos: parejas en las que el varón presenta una alteración grave e irreversible del semen o incapacidad en los testículos para fabricar los espermatozoides. Otro caso es parejas en las que el varón presenta enfermedades hereditarias que pueden ser transmitidas a los hijos. Otro caso son las mujeres con pareja femenina, las lesbianas. Otro caso son las mujeres sin pareja que quieren ser madres, ¿sí? Sí. Ahora paso a explicar el método de la fecundación in vitro. Es una técnica de laboratorio que permite fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero. Esa es la diferencia con la técnica anterior, que el proceso se lleva a cabo fuera del útero en el laboratorio. Y hay 4 posibilidades de fecundación in vitro: la fecundación con óvulos propios y semen de la pareja, la fecundación in vitro con óvulos propios y semen de donante, la fecundación in vitro con óvulos de donante y semen de la pareja, y la fecundación in vitro con óvulos de donante y semen de donante. La pregunta es, ¿las almas que nacen bajo estos métodos pueden ser almas libres que están esperando encarnar? Son dos métodos distintos. Uno es como de laboratorio y habría que diferenciarlos ahí porque no es lo mismo. Sí, también hay que tomar en cuenta que lo dije anteriormente.
Ujú, Pueden ser problemas de fertilidad provocados, o sea, madre o padre interferidos, ¿sí? ujú. O pueden ser normales, pueden estar libres esas almas de los padres. Sí, pero también tenemos casos donde los padres son interferidos y nace un alma libre. O sea, Mm, Bueno, por eso, hay muchas probabilidades. ujú. Pero lo que queremos entender es que pueden nacer almas libres a través de estos métodos. En el del in vitro no, En el del in vitro nacen almas que están controladas en ciclos de controladas. encarnación. Sí, Muy importante, ¿sí? Quiere decir que... hay un bloqueo muy grande Exacto. para que entre libremente un alma Muy bien, Lorena. libre. En el de la inseminación artificial, entonces pueden nacer almas libres, Sí, como también almas sometidas que estén en mm, ciclos de encarnación. sí, Están las dos posibilidades. Ajá. Y en la fecundación in vitro solo nacen almas sometidas en ciclo de encarnación. sí. Incluso me dice acá que cuando se hace el proceso de inseminación artificial, es como que hay que prestar atención si también ese bebé no toma, ¿me entendés? Claro. Si el embrión no toma, Ujú, porque hay un bloqueo en la carga ancestral también. ujú. Bueno, es muy interesante, no tiene nada que ver con la clonación, pero es algo que tenía dudas y quería compartir la información con las personas, ¿sí, Lore? Sí, Bueno, vamos a ver esto que me parece muy fuerte también y que no tiene nada que ver con la clonación. Lorena, sabemos que un alma libre puede elegir padre y madre para nacer, ¿verdad? sí, Bien. En caso de violaciones, sabemos cómo ese acto es provocado por entidades negativas, ya que el violador está sometiendo a la persona a llevar a cabo el acto sexual involuntariamente. La pregunta es, ¿puede un alma libre decidir nacer producto de esa interferencia para traer luz y sanar tanto dolor? Porque sabemos que hay almas que traen propósito muy fuerte. ¿Se ha dado el caso? ¿Hay almas que deciden nacer a través de una violación? no, hermano. No. Y estas almas que encarnan en estos casos, Lorena, están entonces en... En un ciclo de encarnación. O sea, son almas sometidas en estos ciclos que las obligan a encarnar a través de estos escenarios tan espantosos, ¿verdad? Sí, así lo siento, sí. Bueno, te pregunto esto porque hay casos donde la mujer ha decidido abortar debido a la violación, obviamente, y otros casos en donde la mujer ha decidido tener el bebé y a medida que crece, después del nacimiento, ¿sí? Va teniendo su desarrollo de infancia, esa mujer ama a esa criatura nacida, ¿sí? Pero bueno, no tiene nada que ver, el amor es muy fuerte. Ujú. Sí, o sea, eso es algo de ser madre. Exacto. Como hay otras personas que han rechazado esos hijos y sienten odio, pero eso está más que claro que es parte de todo un escenario espantoso y Macabro. macabro de estas entidades, ¿de acuerdo? Sí, Hay casos que lo repito, el amor es tan fuerte que se puede aceptar eso y hasta revertir todo eso, lo hemos visto, ¿sí? Claro. Para terminar, pregunta, la información te llega y tomando en cuenta la información que hemos obtenido en todas las preguntas, Lorena. Con las técnicas de evolución que hemos visto en la parte informativa hasta la actualidad, ¿han logrado clonar humanos? sí. Esto se ha querido llevar como a una parte de aceptación
a través de la clonación terapéutica. Le han querido dar una vuelta para hacerlo, como macabramente decir, clonamos a un ser para sacarle el órgano para el otro que lo necesita, o me entendés, como médula, tejidos, a ver si se entiende. Sí, yo te entiendo. A Ah, ver, yo te voy a decir a ver si no estoy ujú. equivocado con lo que me estás diciendo. Por ejemplo, mi cuerpo empieza a enfermar y me estropean los pulmones. Voy a clonarme para que ese ser me done los pulmones y aunque él se muera no me importa porque en fin es mi clon. Sí, esto se ha barajado sobre la mesa de las naciones y se llegó como a una cosa de ética que no puede ser, es como que alteraría el orden de la vida del ser. Pero qué espantosidad porque hemos comprobado que está encarnando un alma diferente Ujú. en la copia física de un ser. Claro, mataríamos a un ser para sacar un órgano. Espantoso, ¿sí? Esto me llega a que sea tratado en una mesa, como queriendo pro vida, pero ¿me entendés? Hay una muerte. Ahora, hemos visto cómo en los corderos habían nacido almas individuales que estaban a la espera, ¿sí? Almas libres. En caso de estos clones humanos, ¿también encarnaron almas libres que estaban a la espera, Lorena? Pueden ser de las dos partes. Sometidos en ciclos y libres, pueden Ujú. ser, claro. Es que depende mucho si el cuerpo y alma de donde se va a hacer la clonación están interferidos o no, eso también debe influir, claro. Claro. Bueno, por parte de extraterrestres, ¿hay clones humanos? Porque anteriormente hemos visto que los clones han sido en base a las técnicas ya explicadas. Ujú. Pero por extraterrestres, ¿hay clones? Sí, ellos han sido como los pioneros. ¿Por especies negativas? Sí, ¿Y cuántos clones humanos hechos por extraterrestres hay, Lorena? Un porcentaje, de 0 a 100. no están en este plano, Germán, todos. ¿Y los que están en este plano? Muy ínfimo, como casi el 3%. 3%. ¿Y clones humanos hechos por nosotros, digamos, por estas técnicas? Se han hecho en laboratorio, simplemente como para experimentar, y la búsqueda está hecha como se ha intentado darle el giro por lo terapéutico. Ah, lo que has dicho antes, sí, Lorena, está bien. Bueno, este 3% que me has dicho de clones hechos por extraterrestres, ¿en qué parte del planeta están, Lorena? ¿Están concentrados en algún sitio o están esparcidos? No están esparcidos. No se han hecho tampoco acá en este plano. Ajá, los han traído. Sí. Y por ejemplo, ¿qué información te llega? ¿Hay clonado algún presidente importante, alguna figura pública importante? Por ejemplo, desaparecen del mapa a Donald Trump y meten a su clon, que lleva lógicamente diferente alma. Los desastres que pueden hacer. Que pueden hacer cualquier cosa. Pero hay clones de presidentes, por ejemplo, de personas públicas importantes. Hechos no, pero lo pueden hacer. Bien, pero mi pregunta era basada en ese 3%. Mm. Gente normal. Gente normal. Bien. Yo creo que no lo harán porque también está la fuerza de la luz, la fuerza positiva.
que lógicamente no lo permitiría, porque si no sería un descaro total, ¿sí? Sí, esto es como parte de la experimentación de laboratorios que hacen ellos. Ujú. Nada, para concluir, hemos investigado información que realmente a mí me interesaba. Como siempre decimos, no tenemos la verdad, somos buscadores de ella. Apóyennos, sigan dándonos un like en estas informaciones y en estas investigaciones porque nos ayudan muchísimo a seguir, a continuar con más fuerza. Hay temas muy pero muy importantes y polémicos por delante. Entonces, Lorena, nos despedimos hasta la próxima. Claro que sí, hasta la próxima. Gracias a todos, les dejamos un abrazo. Gracias.